Vamos a leer en esta noche unos versículos que se encuentran en Colosenses capítulo 1. Durante 3 miércoles estuvimos analizando una oración que hace aquí el apóstol Pablo en Colosenses 1, viendo cómo oran los hombres de Dios, vamos aprendiendo a orar nosotros. En los inicios de la vida cristiana, pues necesitamos ser enseñados y vamos aprendiendo poco a poco y vamos creciendo poco a poco con la ayuda de Dios. Vimos a partir del versículo 9, pero en realidad la oración no empieza en el versículo 9, empieza desde el 3. Es como una oración muy larga. Vamos a retroceder un poco y vamos a empezar en el versículo 3. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Gracias, Padre. Gracias porque podemos reunirnos. En el nombre de Cristo te agradecemos y te pedimos que nos hagas más parecidos a Cristo de lo que hemos sido hasta ahora, que podamos entender tu palabra, que podamos obedecerte y llevar fruto hasta que la imagen del Señor sea formada en cada uno de nosotros, de manera que los que nos rodean puedan ver que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tus siervos, tus hijos. Capacítanos, Padre. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 3, Pablo le dice a los hermanos de Colosas que él y sus acompañantes siempre están orando por ellos. El apóstol Pablo sabía que los colosenses eran recién convertidos. Y los recién convertidos necesitan mucho que oremos por ellos. Bueno, en realidad todos necesitamos orar unos por otros. Todos estamos inmersos en una guerra espiritual. El diablo no quiere que obedezcamos a Dios. El diablo quiere destruirnos. Y es por eso que debemos orar unos por otros. Y eso es lo que les dice Pablo ahí. Siempre orando por vosotros, dice, damos gracias a Dios. O sea, no solamente él, sus acompañantes también lo hacían. Entre ellos platicarían acerca de los colosenses y se animarían a que estuvieran orando por ellos. Y una cosa que pide, una cosa que dice en sus oraciones es, damos gracias a Dios, dice. Dan gracias a Dios por ellos, por lo que Cristo ya ha hecho por ellos. Esto debiera ser fácil hacer por cada uno de nosotros, pero no es fácil. Me refiero a que debiéramos dar gracias a Dios por nuestros hermanos, por lo que está haciendo
con nuestros hermanos. Y digo que no es fácil, ¿saben por qué? Porque es más fácil ver errores en nuestros hermanos que dar gracias a Dios por ellos. Debemos dar gracias a Dios porque Dios está obrando en la vida de ellos. En realidad, Dios está obrando en la vida de todo creyente, como estábamos viendo en el domingo en el caso de Noemí y de Ruth. Dios estaba obrando en la vida de Noemí y de Ruth, pero ellas no lo veían. Dios está obrando en la vida de nuestros hermanos y tal vez ellos no se dan cuenta, ni nosotros tampoco, pero no nos quepa duda. Debemos orar por ellos porque el enemigo hace mucho por destruir la obra de Dios en la vida de los hermanos. Nosotros dormimos, tenemos que recuperar nuestras fuerzas, tenemos que descansar, pero el diablo no descansa. Cuando nosotros estamos dormidos, el diablo está planeando, acechando, ¿cómo se dice? No recuerdo la otra palabra. Siempre está haciendo algo. Entonces, debemos pedir a Dios por nuestros hermanos, que Dios los santifique, que los perfeccione. Acuérdense que veíamos en uno de los estudios pasados que Pablo y sus acompañantes no conocían a estos hermanos de Colosas. Estos colosenses llegaron a ser convertidos gracias a Epafras. Epafras fue convertido en Éfeso escuchando al apóstol Pablo. Y después de que fue convertido, se regresó a su pueblo y evangelizó a sus parientes, a sus conocidos, y se levantó ahí una iglesia. Epafras tal vez querría estar con Pablo, aprender más de Pablo, o acompañarlo en sus viajes, no sé. Pero Epafras tomó la decisión de regresar a su pueblo y de hablarles a sus parientes de la palabra de Dios. A nosotros debiera dolernos la condición espiritual de nuestros seres queridos que son inconversos. Si nuestros familiares son inconversos y llegaran a morir así, imagínense lo que sería de ellos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando se les muere un ser querido y dicen, no le hablé del Evangelio? Si yo le hubiera hablado, a lo mejor se hubiera convertido, pero no le hablé. Lo tuve cerca, pero no lo hice. No aproveché mis oportunidades. Epafras quería que sus familiares fueran convertidos y nosotros debiéramos querer lo mismo. En una ocasión yo les comentaba que si alguno de ustedes tiene un pariente que vive lejos y no pueden ir a verlo entre semana por cuestiones de trabajo, y un domingo dedican el día para ir a visitarlo y hablarle del Evangelio, pues háganlo, está bien. Sería mejor que fueran a verlo un sábado, para que no faltaran al culto. Pero si eso no fuera posible, bueno, pues vayan a verlo un domingo. Y pues Dios les ayude, ¿no? Debemos orar siempre por nuestros hermanos y debemos dar siempre gracias a Dios por nuestros hermanos. Es lo que dice el versículo 3. Esta frase, damos gracias a Dios, es una frase que es muy recurrente en el Nuevo Testamento. Bueno, esta frase, la acción de gracias, es un elemento indispensable de la oración verdadera. O sea, si ustedes están orando y terminan de orar, pero no incluyeron en su oración las acciones de gracias, ahí le faltó algo. Esa oración está incompleta. Por ejemplo, ustedes han llegado a sentir que terminan de orar y sienten como si no hubieran orado. Como que algo faltó, pero no ubican qué es lo que faltó. Y es posible que sea eso.
Porque, por ejemplo, si estamos afligidos, necesitados, o tenemos un pariente enfermo, o en graves problemas, y nos levantamos de orar sin haber dado gracias a Dios, entonces es como si no hubiéramos orado. Dar gracias a Dios es lo contrario de estarnos quejando. Si estamos en problemas económicos o estamos necesitados de alguna cosa o estamos en algún problema, en alguna aflicción, le derramamos nuestro corazón a Dios en oración, pero debemos darle gracias a Dios de que Él ya nos escuchó, de que ya tuvimos la oportunidad de presentarle nuestra petición y le damos gracias por lo que Él va a hacer. Señor, yo no sé qué vayas a hacer, eso es lo que yo te pido que hagas, pero tú vas a hacer lo que más convenga a tus intereses y yo estaré de acuerdo contigo y yo te doy las gracias, hagas lo que hagas, yo voy a estar contento. Sea que me des lo que te estoy pidiendo o no, incluso. Entonces, le damos las gracias a Dios porque Él tomará la mejor decisión y nos levantamos contentos. Pero si nos levantamos sintiendo una carga, quiere decir que la carga no la echamos sobre Él. Entonces, nos levantamos y seguimos con la misma carga. Aquí mismo, en esta epístola, somos llamados a abundar en acciones de gracias. Chequen el capítulo 2, Colosenses 2, y vean el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acciones de gracias. O sea, no solamente le des gracias a Dios, sino que dale muchas gracias. No es lo mismo decirle a una persona, gracias por esto, que darle un apretón de manos y decirle muchas gracias. No es lo mismo, ¿no? O sea, que Dios vea que realmente estamos agradecidos por lo que Él está haciendo. ¿Por qué les dice Pablo a los colosenses que deberían de abundar en acciones de gracias? Acuérdense que veíamos en los estudios anteriores que los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia de Colosas y querían apartarlos de la fe en Cristo. Les decían que ellos tenían algo que los colosenses no tenían. O sea, está bien que ustedes sean cristianos, pero algo les falta. Nosotros tenemos eso que a ustedes les falta. Esta epístola, entre otras cosas, fue escrita para hacerles entender que en Cristo estaban completos. Si tú has creído en Cristo, tú estás completo. Ya no necesitas nada más. Cristo es todo lo que la persona necesita. Entonces, si los colosenses tenían a Cristo, tenían la salvación. Y si tenían la salvación, tenían algo que los falsos maestros no tenían. Díganme ustedes si no tenían motivos para abundar en acciones de gracias. Si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, si Dios nos ha salvado, tenemos lo que millones de personas no tienen. Entonces, vaya que tenemos motivos para dar gracias a Dios. Entonces, si tenemos problemas de este tipo o de aquel otro, pero tenemos a Cristo y su salvación, tenemos motivos de sobra para estar contentos y agradecidos. A partir del versículo 4, vean Colosenses, el apóstol Pablo hace una pequeña lista de algunas etapas, así puse ahí en el pizarrón, algunas etapas que ellos experimentaron en su crecimiento espiritual, crecimiento en la vida cristiana. No vamos a decir que esta sea una lista exhaustiva, podríamos agregar algunas cosas, pero vamos a ver las que están aquí en estos versículos. ¿Cómo fue que los colosenses llegaron a ser convertidos? ¿Cómo fue que los colosenses llegaron a ser salvos? Vean el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ahí está. Punto número 1.
Vean, esta es la entrada a la vida cristiana. Somos justificados por la fe en Cristo. Y eso es lo que ellos experimentaron cuando Epafras les habló del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pero dice después, y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces primero menciona la fe, luego menciona el amor, ¿sí? Y luego en el versículo 7 habla, dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Esta palabra aprendido es la palabra griega de donde se deriva la palabra discípulo. O sea, ¿sí? En segundo lugar, habla del amor a los hermanos. Después, el punto número 3, estamos leyendo que fueron hechos discípulos, ¿sí? Y en cuarto lugar, a partir desde el 6 hasta el 8, habla de que llegaron a ser fieles, de que llegaron a llevar fruto, ¿sí? Fueron fieles y lo demostraron llevando fruto. Entonces vamos a ver brevemente estos puntos en la etapa, que son las etapas del crecimiento de esos hermanos de Colosas. Vean el punto número 1, la fe en Cristo. Epafras les llevó el Evangelio y creyeron en él. El Evangelio, acuérdense ustedes, son las buenas nuevas de salvación en Cristo. O sea que no hay evangelios en Cristo. Y si hay un evangelio donde no está Cristo, pues no es evangelio. Epafras les dio a conocer el evangelio. Y yo les comentaba hace un rato que a Epafras le importaban mucho sus familiares, le importaban sus paisanos, sus conocidos allí en Colosas. Y eso es a lo que debiéramos aprender nosotros. Por naturaleza, nuestro corazón es duro. Por naturaleza, aún siendo convertidos, hay egoísmo en nosotros. Nos importa nuestra vida, nos importa nuestro trabajo, nos importa nuestra familia, pero debemos pensar a menudo en la condición espiritual de nuestros seres queridos, de nuestros familiares. Y si les vamos a hablar, que Dios nos dé palabras relacionadas realmente con el Evangelio. El Evangelio, acuérdense, son buenas noticias, pero cuando les hablemos a nuestros parientes, no debemos hacerles creer o pensar que el Evangelio sean malas noticias. ¿Y saben ustedes por qué lo digo? Porque es posible que estemos evangelizando no llevando buenas noticias, sino malas. ¿Qué quiero decir con eso? En alguna ocasión hemos escuchado que hay creyentes que le hablan a una persona nueva, inmediatamente le hablan del infierno. Y eso no está bien. En lugar de ser esas buenas noticias de salvación, esas son malas noticias de condenación. Nosotros no estamos para condenar a nadie. Nosotros no somos fiscales. ¿Qué cosa es un fiscal? Un fiscal es el que quiere demostrar que fulano tal es culpable. Nosotros no estamos para demostrarles a la gente que son culpables. Tampoco estamos para decirles que son inocentes, porque pues no son inocentes, nadie lo es. Pero no debemos tener prisa por hablarle a la gente de su pecado. Y más aún, si vamos a hablar con un inconverso que ni conocemos. A un inconverso al que no conocemos, debiéramos ganarnos primero un poco su confianza
para poderles hablar del Evangelio. Ganarnos un poquito su amistad, romper el hielo y ya después hablarles del Evangelio. Pero que no piense la gente que estamos ahí como queriendo hacerles sentir mal, que estamos para acusarles, para condenarles. Los cristianos somos testigos, no somos fiscales. Los testigos dan su testimonio. Yo quiero decirte lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que Cristo ha hecho con los que me rodean. Quiero hablarte de un Salvador que yo conozco. Pero que no vean que tenemos prisa por señalarles sus pecados. Ya habrá momento para eso, lo haremos. Que nuestros familiares vean que queremos ayudarles, que nuestros familiares vean que los amamos. Ahora, tampoco somos llamados a hacernos de la vista gorda acerca del pecado de la gente, porque pues no está bien. Pero si le vamos a hablar a la gente de su pecado, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que nos dé paciencia, que nos dé amor. Hay personas que creen que ya no tienen esperanza. Hay personas que han pecado tanto. Hay personas que han vivido toda su vida en el pecado y que su vida es un lío. Su vida es un relajo, como se dice vulgarmente, y creen que ya no hay solución para ellos. Pero nosotros debemos decirles que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución. Entonces, primero, fe en Cristo. Pero vean otra cosa, nadie nace teniendo fe en Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿se acuerdan? Lo dice el apóstol Pablo, no recuerdo exactamente dónde. Cuando una persona es salva porque el Evangelio tiene poder. Les hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz y eso simplemente puede ser el inicio de la salvación de esa persona. Unas pocas palabras pueden ser el detonante para que esas personas lleguen a ser salvas. Dios usa su poder para que la palabra penetre en el corazón y quien hace la obra es la palabra, no somos nosotros. No son nuestros regaños, nuestras amenazas, nuestros juicios, no, es la palabra de Dios la que penetra. Dios es el que produce la fe salvadora. La fe es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios, la fe es algo que Dios da a los escogidos, es el pan de los hijos. Y debemos orar que Dios bendiga nuestro testimonio, que Dios bendiga la palabra que les vamos a decir, para que esa palabra penetre y lleve fruto. Hay personas que están metidas en una religión falsa y que creen en Cristo. Ustedes pregúntenle a un pentecostal, a un anglicano, a un presbiteriano, a un católico. Ustedes pregúntenle, oye, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Y como la Biblia dice que los que creen en Cristo son salvos, entonces dicen, no, yo creo en Cristo, pues yo soy salvo. Hay personas que creen, que piensan que creen, pero que su fe no es la fe que salva, no es la fe salvadora. Hay personas que tienen fe en la fe, o sea, yo creo que creo, pero Dios no nos llama a creer en la fe. La fe que salva es la fe que descansa en una persona, es la fe que descansa en Cristo. Entonces, lo que tú necesitas para ser salvo es que creas en Cristo. Porque hay personas que creen en los santos, que creen en las vírgenes, que creen en el pastor, que creen en la iglesia, que creen en el bautismo, que creen en la Santa Cena, que creen en un montón de cosas en que tienen que dar un diezmo, pero en Cristo no creen. Confían en un montón de cosas, pero en Cristo no confían. La fe salvadora consiste en confiar en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Hay algunos maestros falsos que dicen que lo único que necesitamos para ser salvos es simplemente creer.
y les preguntamos, ok, necesito creer, pero ¿creer en qué? ¿En qué o en quién? No, no, eso no importa. El asunto es que tú creas. ¿Cómo que no importa? El asunto es que la persona crea en Cristo. Cristo es el objeto de la fe salvadora. Y si tu fe no está en Cristo, entonces tu fe no es fe. Otra cosa, acuérdense ustedes que la fe salvadora involucra la mente, las emociones y la voluntad. Tienes que entender lo que es el Evangelio. Tienes que entender en tu mente lo que Cristo hizo en la cruz. Tienes que entender que eres pecador. Tienes que sentir en tu corazón que has ofendido a Dios, que Dios es santo y que tú lo has ofendido. Pero por último, tiene que estar involucrada la voluntad, porque si tu voluntad no se somete a Cristo, si no te entregas a Cristo, como veíamos el domingo que Ruth se entregó a Noemí, pero al Dios de Noemí sobre todo, si no te entregas a Cristo, entonces tu fe no está completa. No basta con que entiendas, no basta con que te emociones escuchando una predicación, tienes que obedecer a Cristo, entregarle tu vida a Cristo. Y si tú no lo haces, entonces no hay salvación. Una persona puede estar convencida de ser pecadora, puede llorar por sus pecados y no ser salva. El asunto no es que llores por tus pecados, es que te arrepientas y los dejes. La fe salvadora no consiste simplemente en creer en una lista de doctrinas, en una serie de doctrinas, por buenas que pudieran ser. El asunto es que te sometas a Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Y si tú no te entregas a Él, tú no eres salvo. Otra cosa, empezamos por medio de la fe en Cristo, pero no nos detenemos ahí. ¿Por qué? Porque esa fe va creciendo. Acuérdense, los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. No la tenían, claro. Le dicen, aumentanos, porque ya la tenían. Bueno, pues nosotros empezamos por medio de la fe en Cristo, pero nuestra fe va creciendo poco a poco. Y vamos entendiendo la palabra de Dios más y más cada día, poco a poco. Y así nuestra fe va creciendo, y vamos madurando, y vamos llevando fruto. A un recién convertido tal vez le muevan el tapete. Por ejemplo, a un recién convertido, si se le acerca un ateo y trata de demostrarle que Dios no existe, pues a lo mejor le mueve el tapete, pero a un creyente maduro no es posible. Los falsos maestros llegaron a Colosas. Querían engañar a los creyentes de ahí. Y eso es exactamente lo que trata de hacer con todos los recién convertidos. El diablo quiere, ¿saben qué? Que confiemos en cualquier cosa, como les acabo de decir. El asunto es que el diablo no quiere que confiemos en Cristo. No, confía, ¿cuánto das de diezmo? No, tú eres un buen cristiano porque tú das mucho diezmo. Tú eres un buen cristiano porque tú haces esto, haces buenas obras. Pero el diablo no quiere que confiemos, que descansemos en Cristo. El diablo está dispuesto aceptar que confíes en tu religión, que confíes en el pastor, pero el diablo no quiere que confíes en Cristo. Esta fe que tenían los colosenses la demostraron, como dice al final del versículo 4, dice, y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, era una fe que se notaba, era una fe que se veía. Hermanos, si nosotros les decimos a nuestros conocidos, a nuestros parientes, que somos cristianos, ellos tienen que ver que somos cristianos, que no piensen, que no supongan que somos hipócritas. Si nos ven actuar, si nos ven hablar, si nos oyen hablar, pues que nos vean actuar y que nos oigan hablar como cristianos. Porque si no lo hacemos, en lugar de darles buenas noticias, pues les damos malas. Entonces, este amor debe de manifestarse, debe de notarse entre nosotros, entre hermanos y también entre nuestros conocidos.
Vean ustedes en tercer lugar que los colosenses fueron hechos discípulos. Vean cómo dice el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Se acuerdan que en una ocasión Cristo les dijo a sus seguidores, aprended de mí? Cuando Cristo dice, aprended de mí, está dando a entender, ustedes tienen que ser hechos mis discípulos. Ellos fueron hechos discípulos. ¿Quién los hizo discípulos? Fue Epafras, es lo que dice el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras les llevó el Evangelio, pero no se conformó con llevárselos, sino que los hizo discípulos. En otras palabras, les habló del Evangelio, pero no los abandonó. Si ustedes le están hablando a una persona del Evangelio, no lo abandonen, háblenle. Aunque sea por teléfono, vayan y llévenle algún librito, denle unas palabras de ánimo, etcétera, pero no los abandonen. Porque si ustedes le están hablando a una persona o le hablaron a una persona, pero después ya nada más oran por él, no basta. No basta con que oren por él, vayan y denle una palabra. O sea, debemos darle seguimiento a esas personas. Estos creyentes de Colosas, como eran jóvenes, eran recién convertidos, más bien, estaban en peligro de desviarse de la verdad, porque aquellos falsos maestros eran astutos, entonces ellos necesitaban que se les diera seguimiento. Véanlo, por ejemplo, en el caso de un niño recién nacido. Un niño recién nacido necesita el cuidado de su madre, necesita apoyo, necesita protección, necesita amor. Hasta que ese niño crezca, ya el niño ya se puede valer por sí mismo, y ya, pues, el niño ya toma su camino. Pues los recién convertidos necesitan lo mismo. Entonces debemos darles eso, que sean hechos discípulos. Los creyentes nuevos necesitan ser discipulados. Ya son convertidos, pero una cosa es que sean convertidos y otra cosa es que sean discipulados, ¿sí? O sea, ser discipulados es estar sobre de ellos. Acuérdense ustedes que en la Gran Comisión Cristo nos manda, nos ordena a ser discípulos, pero luego dice, enseñándoles que guarden. Eso ya es otra cosa. Primero discípulos y luego enseñarles a que guarden. ¿Por qué? Porque pues tienen que aprender a obedecer. Durante años fueron desobedientes y tienen que aprender a obedecer. Entonces, tenemos que enseñarles lo que dice la palabra, tenemos que instruirles y ayudarles con las dudas que pudieran tener. Y para eso existe también la iglesia local. O sea, nos reunimos en la iglesia para ser enseñados, para que a través de la enseñanza vayamos creciendo en conocimiento, somos afirmados en la fe y vamos aprendiendo a llevar fruto poco a poco. Y vean, es importante lo que estoy diciendo por esto. Hay personas que menosprecian la iglesia. Hay personas que dicen, no, yo para qué voy al culto, yo en la casa, pues ahí tengo la Biblia, puedo escuchar una predicación en el internet, aquí en mi celular tengo algunas predicaciones, sí, si quieres escucharlas, pues está bien que las escuches, pero eso no quita que la iglesia local está para ayudarte y que tienes que acudir en su búsqueda. O sea, las predicaciones que tú puedes escuchar en tu casa o en la televisión, en el radio o en tu celular no son un sustituto de la iglesia. Epafras era un obrero fiel, porque no solamente ganó personas para Cristo, sino que les enseñó la palabra y los ayudó en su crecimiento espiritual. Es más, pasen ustedes al capítulo 4 y vean lo que dice acá también de Epafras. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vean, esto se lo dijo Epafras a Pablo. Yo estoy orando por ellos y yo le pido a Dios esto. Por eso Pablo lo incluyó aquí.
O sea, Epafras estaba preocupado por el crecimiento espiritual de los colosenses, como si el crecimiento de las personas dependiera de él. Sabemos que depende de Dios, pero nosotros debemos poner nuestra parte. Epafras amaba a los hermanos y quería protegerlos. Las falsas doctrinas eran una amenaza, eran un peligro constante para ellos y los falsos maestros también, y quería protegerlos de esa manera. Esta palabra que les estoy mencionando, la palabra discípulo, es una palabra que abunda en el Nuevo Testamento. Un discípulo no era en aquellos tiempos una persona que simplemente se sentaba a escuchar una enseñanza, a escuchar a algún maestro. ¿Saben qué era un discípulo en aquel tiempo? Alguien que vivía con el maestro. Alguien que veía cómo actuaba el maestro, que aprendía del maestro, que convivía con el maestro y que ponía en práctica las cosas que estaba viendo del maestro. Casi podríamos decir que los alumnos, los discípulos, se entregaban al maestro. Cuando Cristo les dice a sus seguidores, aprended de mí, les está dando a entender eso. Tienen que estar cerca de mí, constantemente, continuamente aprendiendo de mí. Pero entonces, si nosotros estamos discipulando a una persona, ¿queremos que esas personas aprendan realmente de nosotros? Bueno, lo que nosotros queremos, no me dejarán ustedes mentir, es que quisiéramos ser medios de bendición para esas personas. O sea, no quisiéramos ser un estorbo para el crecimiento de nadie. Nosotros quisiéramos que la gente amara a Cristo, obedeciera a Cristo, siguiera los pasos de Cristo. No en sí que se sometan a nosotros, o que nos amen a nosotros, o que nos obedezcan a nosotros. No, lo que queremos es que sigan a Cristo, que amen a Cristo, que obedezcan a Cristo. No queremos que pongan sus ojos en nosotros, que los pongan en Cristo, pero los van a poner en nosotros, no cabe duda. Pero desgraciadamente la naturaleza humana tiene la tendencia a seguir a los hombres más que a Dios. Ahora vean ustedes los resultados de todo esto, que fue el hecho de que ellos llegaron a ser fieles y a llevar fruto. Vean otra vez Colosenses 1 y vean desde el 6. Que ha llegado hasta vosotros, está hablando del Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Vean, el Evangelio lleva fruto en ellos, dice. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces vean, no solamente la fe, como dice el 4, no solamente el fruto, como dice el 6, crecimiento, sino que acá recalca todavía más en el 8 el amor espiritual, que el amor que el Espíritu Santo produjo en ellos. Entonces, juntan ustedes estos 3 versículos y pueden ver claramente el crecimiento y el fruto de los colosenses. En el Antiguo Testamento, Dios acusaba a los judíos de que los había podado, los había limpiado, los había abonado, esperando llevar fruto. Dice, pero llegué y encontré fruto silvestre. No hubo fruto. Dios bendijo a los judíos de muchas maneras. Eran un pueblo privilegiado, el pueblo escogido de Dios. ¿Pero qué pasó? Mataron a Cristo. La palabra de Dios es como una semilla. Una semilla tiene vida en sí misma. Una semilla tiene la vida dentro de ella. La palabra de Dios tiene vida en sí misma, pero necesita ser energizada por el poder del Espíritu Santo. Entonces la persona escucha la palabra, el Espíritu Santo hace que la palabra penetre y es así que la palabra lleva fruto.
quien hace que la palabra lleve fruto es el Espíritu Santo. Nosotros oramos por las personas. Nosotros queremos que las personas sean salvas, que dejen el pecado, que crezcan en santidad, pero el único que puede hacer eso es Dios. Cristo habla en cierta parte de que el sembrador salió a sembrar, ¿se acuerdan? Y hay otra parte donde dice que unos llevan fruto a 30, otros a 60, otros al 100. El asunto es que la semilla siempre lleva fruto, es decir, en los creyentes, siempre lleva fruto, en unos más que otros, pero siempre lleva. Y el fruto del que está hablando aquí Pablo, que llevaban los colosenses, son el amor, la fe y el amor. Y tanto la fe como el amor son frutos espirituales que el Espíritu Santo produce. Hay una parte, ¿se acuerdan ustedes?, donde Pablo dice que la fe viene por el oír. La persona está escuchando y el Espíritu Santo bendice la palabra de manera que el oír produce la fe. Dios abre el oído para que la palabra penetre y lleve fruto. Entonces, cuando una persona tiene fe, fe en Cristo, fe salvadora, es porque el Espíritu Santo hizo eso. Es lo que debemos pedir en nuestras oraciones, cuando pedimos por la predicación del domingo, para que la palabra penetre y lleve fruto. Hay personas que escuchan el Evangelio por años y que no son salvas. Pero los que llegan a serlo es porque el Espíritu Santo obró en ellos con su poder. No debemos desesperar. Debemos estar orando por cualquier persona. Cualquier persona puede llegar a ser salva. La vida cristiana empieza aquí, pero no se puede detener, tiene que avanzar, tiene que llegar al punto de que ames a los que te rodean, sobre todo a los creyentes. Tienes que ser hecho discípulo, estar aprendiendo constantemente y tienes que ser fiel, no apartarte, de manera que vas a llevar fruto. Cuando la persona lleva fruto, es cuando ya no nos cabe ninguna duda de que esa persona es un hijo de Dios. La vida cristiana empieza con la fe en Cristo, pero eso es nada más el principio. Ahí es cuando empieza lo bueno. Muchos dicen, no, yo ya soy cristiano, yo ya la hice. Dicen, yo ya creí en Cristo y creen que ya con eso ya la hicieron. No, ese es el inicio de todo. Es cuando empieza lo mero bueno. Tenemos que aprender a caminar por fe. Tenemos que aprender a trabajar por fe. Tenemos que aprender a ser útiles a nuestros semejantes, y eso por medio de la fe. Y otra cosa, es por la fe que podemos crecer en la oración. Es la fe la que le da poder a la oración. Porque si ustedes tienen dudas de que Dios los escuche, pues eso ya les desanima. Pues ya, ¿para qué oras? ¿Cómo vas a orar si estás dudando de que Dios te escuche? Pero cuando nuestra fe va creciendo, vamos creciendo también en el entendimiento de que Dios nos escucha. De que la oración no es un juego psicológico, la oración no es una pérdida de tiempo. Dios nos escucha, Dios nos responde, Dios nos bendice. Además, dice el apóstol Pablo en cierta parte que la fe es la que vence en nuestra lucha contra el enemigo, la que acaba con los dardos de fuego del maligno, ¿se acuerdan? Es por la fe. El diablo trata de desanimarnos, el diablo nos mete dudas. ¿A poco crees que Dios te escucha? ¿A poco crees que Dios te va a bendecir? ¿A poco crees que Dios te ama? Pero cuando vamos creciendo en la fe, entendemos que esas son cosas que no podemos cuestionar. Dios ama a los suyos, escucha a los suyos, quiere el bien de los suyos. Retrocedamos un poquito otra vez a este punto del amor. Los colosenses manifestaron este fruto, pero hay personas que no son cristianas que parece como que son muy amorosas. Pero aquí estamos hablando de un amor espiritual. El amor espiritual es un amor producido por el Espíritu Santo. Hay madres que no son cristianas, que son muy besuconas con sus hijos, que ven
que buscan que no les falte nada, que tengan todo lo necesario. Pero no estamos hablando de esa clase de amor, esa sería una clase de amor filial. Estamos hablando del amor ágape, del amor espiritual, del amor que es fruto del Espíritu Santo. Una persona que no es convertida es egoísta por naturaleza. Una madre no cristiana puede amar a sus hijos, pero no a otros hijos, nada más a los suyos. Pero los cristianos somos llamados a amar, no nomás a nuestros hijos, somos llamados a amar a todos los que nos rodean, a todos nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos. Y el amor a los enemigos, eso es algo claramente antinatural, algo que solamente el Espíritu Santo puede lograr. Los que llegan a ser salvos aprenden a amar a su prójimo, pero yo les decía hace rato que aprenden a amar sobre todo a los hermanos. Amas al Padre, amarás a los hijos. Dios es tu Padre, vas a amar a tus hermanos. ¿Cómo es posible que dices que amas a Dios y no amas a los hermanos? Además, acuérdense también que el amor cristiano no es algo meramente sentimental. Claro, los sentimientos están involucrados, pero no es algo meramente sentimental. El amor espiritual es un fruto del Espíritu Santo, no lo fabricamos nosotros. Qué curioso que en esta epístola de Colosenses nada más se menciona una vez el Espíritu Santo. Es en el versículo 8. Y se relaciona al Espíritu Santo con el amor, vean, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El amor de los colosenses era hacia todos los santos, dice al final del 4, del amor que tenéis a todos los santos. Vean, nosotros los creyentes no vamos a amar nada más a algunos. Ay, es que estos hermanos me caen bien y aquellos hermanos no me caen bien. No, los amamos a todos. Y no nomás a los de aquí. Sabemos que hay hermanos en Sándalo y allá, y en Tlaxcala, los amamos a todos. Hay cristianos en muchas partes de México, hay cristianos en todo el mundo. Los cristianos debemos estar unidos en amor. Si amamos a Cristo, tenemos que demostrarlo también amando a nuestros hermanos. Pero hay otro fruto, vean, del Espíritu Santo, que es la esperanza, pero no está en el párrafo que leímos, está en 1.23, chéquenlo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, lo que ya mencionó antes, la fe de ellos, y sin moveros, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Aquí está agregando la esperanza. Habló de la fe, habló del amor, aquí está hablando de la esperanza. Algunos les llaman las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Y a ese punto tenemos que llegar nosotros también. Si crecemos en fe, si crecemos en amor, creceremos en la esperanza. ¿Pero qué cosa es la esperanza? Acuérdense, la esperanza cristiana no es como la esperanza de los inconversos. Los inconversos dicen, no, yo tengo la esperanza de que un día me voy a comprar una casa. Tengo la esperanza de que un día me voy a comprar un coche. Pero eso es algo incierto, algo que a lo mejor no llega a suceder. Pero la esperanza de los creyentes es una esperanza cierta, es una esperanza segura, es la esperanza de gloria, de que recibiremos la gloria que Cristo nos prometió. Él fue a preparar un lugar para nosotros. Y si tú has creído en Él, la gloria te espera. Cristo mismo es la esperanza de gloria. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él no puede mentir. La esperanza cristiana hace que crezca nuestra fe. La esperanza hace que crezca nuestro amor. Es como un círculo ahí, como un ciclo. Nuestra fe va creciendo poco a poco. Nuestro amor también. Y nuestra esperanza, la seguridad de que un día estaremos con Cristo, es algo que va creciendo cada día. No hemos visto el cielo, pero estamos bien seguros que el cielo existe. Cristo mismo es nuestro cielo aquí. Si tú tienes a Cristo, la gloria es tuya. No te quepa la menor duda.
Vean en Colosenses 1, vean lo que dice el 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Vean, esta palabra guardada puede ser traducida también como reservada. A causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. Ustedes saben lo que es una reservación. Ustedes hacen una reservación en un hotel para tal día, pero pues a lo mejor esa reservación ni se lleva a cabo por algún motivo. Pero los creyentes tenemos en el cielo una reservación que la vamos a recibir. No nos quepa duda. Lo que Dios ha preparado para los suyos, lo que Cristo tiene para los suyos, es firme y seguro. A veces, como podrá parecer medio nebuloso eso, a veces como que las cosas celestiales podrán parecernos medio lejanas, pero no nos quepa la menor duda. Un día estaremos con Cristo en la gloria. Y otra cosa, no solamente Dios nos está guardando nuestra reservación, nosotros mismos estamos siendo guardados por el poder de Dios. Dios nos guarda de manera que no caigamos. La persona que es salva, la persona que tiene a Cristo, la persona que ya ha sido perdonada de sus pecados, es imposible que termine perdiéndose. Si tú has creído en Cristo, ya Dios te perdonó tus pecados y nunca te va a quitar la vida eterna. La vida eterna empieza desde aquí. Si tú ya eres perdonado, el cielo es tuyo. El día de mañana tal vez seas afligido, tal vez tengas problemas de diferentes tipos, de diferentes formas, pero si tú eres un hijo de Dios, nunca dejarás de ser un hijo de Dios. La salvación no se pierde. Esos que dicen que la salvación se pierde no entienden las Escrituras. Dios nos guarda con su poder para que no caigamos. Si no caemos, no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra inteligencia o capacidad humana. Si no caemos, definitivamente es porque Dios nos guarda con su poder. Dios no nos dio la salvación para luego quitárnosla. Entonces, nuestra fe va creciendo poco a poco, nuestro amor va creciendo poco a poco y nuestra esperanza también. Y saben una cosa, si nosotros estamos seguros de que un día miraremos a Cristo, eso nos fortalece mucho. Si realmente creen ustedes que un día miraremos a Cristo, podemos soportar lo que sea, lo que venga mañana, así como soportaban los mártires. Nuestra fe en Cristo va creciendo y nuestro amor por Cristo va creciendo cada día. Y sabemos que Cristo no puede querer nuestro mal. Aunque estemos metidos en una situación difícil, Él nos ayudará. Él no puede querer destruirnos. Nada puede separarnos de su amor. Y si Cristo nos amó, quiere decir que nunca dejará de amarnos, nunca. Y si Él nos amó, debemos amarnos entre nosotros. Hermanos, no dejen de orar unos por otros. Antes de irse a trabajar en las mañanas, oren por unos pocos hermanos, y en la noche antes de acostarse, oren por otros pocos, de manera que incluyan a todos los hermanos en sus oraciones. Un día estaremos en el cielo juntos, ¿sí o no? Cuando estemos en el cielo juntos, ya nunca va a haber ninguna fricción entre nosotros, nunca va a haber ninguna diferencia entre nosotros. Nos vamos a amar así como Cristo nos amó. Y otra cosa, el hecho de que un día miraremos a Cristo, de que tenemos la esperanza cierta y segura de que lo veremos, eso nos ayuda muchísimo a apartarnos del pecado. Porque si Él se dio por mí, si se entregó por mí, ¿cómo voy a pecar contra Él? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 3:3. ¿Cuál es nuestra esperanza? De mirarlo a Él. Entonces, si tenemos la esperanza de mirarlo, tenemos que apartarnos del pecado. Porque si tú no te apartas del pecado y crees que lo vas a ver, olvídate. Además, es otra motivación para servir a Dios. Porque si un día vamos a estar con Él en la gloria, pues debemos hacer algo para eso.
para que podamos contribuir a la salvación de otros, que otros conozcan el Evangelio, que otros tengan lo que nosotros tenemos, de manera que si Cristo viniera hoy, pues que nos encontrara trabajando. Los inconversos, cuando no tienen dinero, se quejan, murmuran, blasfeman, se deprimen, sienten que se vuelven locos. Pero ¿qué hacemos los cristianos cuando estamos con problemas? Pues nos agarramos de Cristo. ¿Y qué pasa cuando nos agarramos de Cristo? Nuestra fe crece, y nuestro amor crece, y nuestra esperanza crece también. Que Dios nos conceda esto, hermanos, crecer en fe, en esperanza, en amor, en fruto. Y si alguno de ustedes no es convertido, Dios le conceda venir a Cristo ahora. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo. Él llevó en la cruz los pecados de todos los pecadores que creerían en Él. Cree en Él y Él llevará tus pecados. Y Él te perdonará.